Bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio 24 del podcast. Es un gusto presentarles al procurador primero para la casación penal, el doctor Julio Acosta. El Escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. Doctor, bienvenido al podcast. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Oiga, es un gusto, de verdad que estaba esperando esta entrevista desde hace mucho tiempo. Diré esto con mucho respeto. Cada vez que voy a las audiencias en la Corte Suprema, sus intervenciones son excelentes, puntuales, aprendo mucho, así que por esa razón creo que sería egoísta si me quedo solamente yo con ese conocimiento. Por esa razón quise invitarlo al podcast y que toda la comunidad de Bucaramanga, de Riohacha, de Barranquilla, de Bogotá, que nos sintoniza, pueda conocer un poco de lo que usted ha podido estudiar en temas de casación, ¿no? Le gusta mucho casación, ¿no? Sí, pues primero que todo, muchas gracias por la deferencia, Lucho. Eso lo hacemos con todo el cariño, con todo el profesionalismo que requiere. Es la intervención de la Procuraduría General de la Nación, de la Procuradora General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. Sí. Entonces, para hacerlo lo hacemos de la mejor manera. Nos preparamos muy bien para cada una de las intervenciones. Obviamente, la casación penal ha estado conmigo ya durante 20 años. Wow. Llevamos 20 años trabajando en casación penal. Tremendo. Primero, en la Defensoría del Pueblo, pues en mi labor habitual como abogado litigante de casación, y últimamente pues acá en un nuevo rol en la Procuraduría Primera, delegada para la casación penal ante la Corte Suprema de Justicia. En el podcast hemos hablado un poco sobre casación. Obviamente el episodio del doctor Carlos Roberto Solórzano fue referente en estos asuntos, pero aterrizándolo un poco, quiero que hablemos de los errores. Entiendo que hay unos errores o unos hierros injudicando, improcedendo. Y bueno, mi primera pregunta es simple: ¿cómo se diferencian esos errores de juicio de los errores de actividad en la casación y qué impacto tienen en la garantía de un proceso justo? Claro, acudiendo a lo que nos enseñaron los maestros de la casación, yo lo digo en todo lado, en público y en privado, yo le he aprendido lo que tiene que ver con el recurso extraordinario al doctor Germán Pavón Gómez, Sí. al doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego y por supuesto al doctor Carlos Roberto Solórzano. Este último pues que hace el ejercicio de la casación de una manera muy sencilla, llega muy fácilmente, no solo para los abogados, sino para cualquier persona. La prueba está en que su libro lo puede entender cualquier persona, Claro. que quiera entender cómo es aquello del recurso. Yo tengo una frase que tal vez representa todo lo que para mí significa el recurso antes de contestar la pregunta, Lucho. Sí, claro. Y es que lo que pasa, como de todos modos el recurso sigue siendo escritural, Claro. las demandas de casación que yo presenté durante tanto tiempo ante la Corte Suprema de Justicia, de ellas lo digo con muchísimo orgullo, más de 100 admitidas. Tremendo. Entonces, siempre han sido muy sencillas. La escritura sencilla, evitando tal vez aquello que algunos llaman como derecho penal celestial. No, entre más sencillo, claro, conciso y preciso, pues muchísimo mejor. Claro, porque finalmente lo va a leer un ser humano. Claro. Entonces, pues yo les recomiendo a todos, a quienes puedo compartirles historias litigiosas de casación penal, que hagan lo mismo. Entre más sencillo, muchísimo mejor. Y entonces, por ahí, en alguna oportunidad, pues decir, yo escribo sencillo para que mi hijo, que tiene ahora 10 años, Sí. y aquí a mañana, cuando él sea o no sea abogado, lea lo que quiso decir su papá y lo entienda. O sea, entienda lo que quiso decir su papá. Qué bonito. Y esa me parece a mí que es la clave. Respecto de esto, claro, en casación, cada vez que hablamos de casación penal en universidades, foros, congresos, pues uno se refiere a unos errores que se llaman de juicio, otros errores de actividad. Es muy simple, aquellos errores de juicio, lo que pasa es que esos tienen que ver es con la aplicación normativa, simplemente, aplicación de una norma de derecho sustancial, entendida ella como toda la que tenga que ver con el delito y su consecuencia, el delito y la sanción penal. Okay. En cambio, las normas, los errores de actividad, pues son errores procedimentales donde se puede afectar la estructura del proceso o la garantía de vida a cualquiera de los intervinientes. Y en ese sentido, el primer error, ese error de juicio,
pues da lugar generalmente a un fallo estimatorio de reemplazo. En cambio, Sí. cuando hablamos de errores de actividad, la consecuencia lógica y jurídica sería la nulidad, La nulidad. con sus excepciones. En casación hay algo que es muy importante. Toda regla en casación tiene su excepción. Y acá los errores de actividad también no solamente pueden llevar a una nulidad, sino también pueden conllevar un fallo de reemplazo, como sucede, por ejemplo, cuando hay violación de la congruencia y esta solamente afecta el fallo. Sí. En esos casos, pues estamos hablando de que si bien se afectó la consonancia que debe existir entre la acusación y el fallo, la Corte Suprema de Justicia puede corregir eso con un fallo de reemplazo porque únicamente se vio afectada la sentencia de segundo nivel. Ok, muy interesante, doctor. De hecho, he podido ver algunas de sus conferencias, algunos de los aportes que usted ha hecho pues, como maestro a la academia en Colombia frente a casación. Entiendo que existen unos falsos juicios. Quiero que nos aterricemos un poco en ese punto. Hemos escuchado del falso juicio de identidad, del falso juicio de existencia y el falso raciocinio, que de hecho estaba repasando un poco este tema y para poder memorizarlo, porque vea que como son varios, siempre como que se me cuesta un poco recordarlos, los abrevié con las letras R y E, RIE. Y dije, con RIE me acuerdo siempre de cuáles son los falsos juicios. Entonces dije, falso raciocinio, falso juicio de identidad y falso juicio de existencia. ¿Podría explicarnos un poco de qué trata esto? O sea, finalmente son vías de ataque para que nuestra audiencia entienda un poco, para poder atacar ese fallo de segunda instancia, cómo funcionan estos falsos juicios. Yo creería que lo más importante, o sea, todo parte es de que se tenga claro el concepto de causal de casación. O sea, ¿qué es una causal de casación? Pues una causal de casación, Lucho y amigos, es simplemente la vía establecida por el legislador para atacar los errores de juicio de actividad en que pudo incurrir la sentencia de segunda instancia. Eso es una causal de casación. Por eso la Corte utiliza muy seguido, utiliza por la senda de la causal primera. Entonces, quiere decir por la vía de la causal primera. Sí, claro. Por el camino, al amparo de la causal. Entonces, eso simplemente es el camino que estableció el legislador. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos de falsos juicios, necesariamente nos remitimos a lo que en Ley 906 se llama violación indirecta de la ley sustancial. Tremendo. Esa violación indirecta de la ley sustancial, si bien no se establece específicamente en la Ley 906 aquello de errores de derecho o errores de hecho, como sí aparece en el artículo 207 de la Ley 600, Sí. pero definitivamente nos lleva a ello. Allí es donde aparecen los falsos juicios. Cuando vamos a un curso, a un módulo de casación, siempre los estudiantes son algo inquietos. Dice, menos principios, menos trámite, menos tal, vámonos de una a aquello de los falsos juicios. Sí. Y entonces lo que uno les explica simplemente es lo siguiente, de esas vías establecidas por el legislador para atacar esos errores en que pudo haber incurrido la sentencia de segunda instancia, tal vez la causal primera y la causal segunda no es que generen tantos inconvenientes. Es decir, son vías de ataques más o menos sencillas. La complejidad es en la causal tercera. Sí. Doctrinal jurisprudencialmente, repito, conocida como violación indirecta. ¿Y por qué? Porque lo que pasa es que allí se atacan errores. Unos, que puede ser en la producción o formación de la prueba, otros en la apreciación y uno solito en la valoración de la prueba. Sí, Entonces son cuestiones muy distintas. Allí es donde aparecen los falsos juicios. Entonces, si hablamos de errores de derecho, tenemos un falso juicio de convicción, un falso juicio de legalidad, que de esos pues no me ha preguntado Lucho, y los errores de hecho, que ya tienen que ver, la Ley 906 aparece allí, es como errores de apreciación de la prueba. Entonces hay dos de apreciación material, en su orden, Sí. falso juicio de existencia y falso juicio de identidad. Y hay un tercero, que también es un error de hecho, pero corresponde a valoración de la prueba. Valoración de la prueba. Entonces, esa valoración de la prueba corresponde cuando el tribunal incurre en un error de valoración de la prueba, se aterriza en casación algo que se llama como falso raciocinio. Así es. Entonces, cuando hablamos de falso juicio de existencia, sencillo, es porque corresponde a un error de apreciación en que incurrió el fallador. ¿Y por qué? Porque omitió una prueba.
o supuso la existencia de una prueba para confirmar un hecho. Por eso hablamos falso juicio de existencia por suposición, O por omisión. omisión. Correcto. Por ejemplo, Pedro declaró en el juicio y en la sentencia nunca mencionaron esa declaración. Partiendo que esa declaración fue legal. Porque Ok. en el caso de que estuviéramos hablando de una prueba irregular, pues ya el ataque no será por un error de hecho, sino por un error de derecho, por falso juicio de legalidad. Ok. Y en eso muchas veces se incurren en algunas imprecisiones por parte de quienes presentan o quienes presentamos demandas de casación. Ok. Ya lo que tiene que ver con el falso juicio de identidad, que tal vez es el error más frecuente en las decisiones judiciales, pues simplemente lo que se hace lo que se denuncia más bien, es un error en la apreciación material de la prueba. Pues te dice lo que materialmente se cambia como el sentido de la prueba. Dice, a la prueba se le pone a decir algo que no dijo. Claro. Y esto puede suceder cuando dicen, por cercenamientos. Una palabra dice, hombre, le está quitando un pedacito. Por agregados o adiciones, le aumentó un Un poquitico. poquito. O lo tergiversa. En fin, todo eso se concreta en algo, y es que a la prueba materialmente considerada se le pone a decir algo que no dijo. Ujú. ¿Correcto? Esos dos primeros errores, falsos juicios de existencia y falsos juicios de identidad, se entienden como de apreciación material de la prueba. Por eso la Corte utiliza un muy bonito término. Dice, son errores de contemplación material de la prueba. A contemplando la prueba. Qué lindo. Ahí fue donde usted se equivocó. Ya en un momento cognitivo después del juez, un momento posterior, después de que apreció la prueba, pues entonces viene el error de valoración, que no es más sino cuando el juez lamentablemente incurre en el desdén de las dos, tal vez únicas, reglas que rigen la valoración de la prueba. Y es, una, la apreciación de la prueba en conjunto, y segundo, Sí. la aplicación de las reglas de la sana crítica. Uf, Cuando se incurre en violación de reglas de la sana crítica en casación penal, pues entonces decimos, aquí aparece un falso raciocinio. Tremendo. ¿Usted en algún momento dejó clara su posición y dijo que no existen falsos juicios de existencia parciales? Explíquenos un poco sobre este tema, porque sí es algo que he visto en repetidas ocasiones de sus conferencias. Claro, también es un tema sencillo y a veces permite algún tipo de confusión. Cuando hablamos de un falso juicio de identidad, Lucho, necesariamente partimos de la base de que la prueba existe y que la prueba la vio el fallador. Claro. El falso juicio de identidad es eso. La prueba es legal, Ujú. es legal, no tenemos ningún problema respecto de ella, porque tiene que ver con tarifa legal. O sea, eliminamos ya los errores de derecho. Sí. La prueba la vio el juez, luego no hay falsos juicios de existencia, que es muy importante también entender, y ese es un principio, digámoslo así, general de la casación penal, y es que no podemos olvidar por ni un solo momento que la sentencia de segunda instancia y la sentencia de primer nivel, cuando tienen el mismo sentido, se entienden en una unidad jurídica indescindible, indivisible, inseparable. Exacto. O sea, se ven una y otra. Por eso, pues muchas veces se incurre en esa imprecisión de que observamos que ciertamente el fallador de segunda instancia no mencionó para nada un testimonio, pero vamos y en la sentencia de primera instancia ahí Sí, se está. mencionó. Luego quiere decir que ya descartamos el falso juicio de existencia. Claro. Entonces ese falso juicio de identidad, pues lo que significa no puede existir parcial. ¿Por qué? La prueba se vio o no se vio. Exacto. Y si usted la vio como juez y le quitó un pedacito, que sería el ejemplo típico de esa falso juicio de existencia parcial, pues lo único que dice es que se afectó la entidad material del medio de prueba. Y es un falso ¿Otros juicio de dicen? identidad. Exactamente. Acá indistintamente se utiliza entidad material o identidad material de la prueba. Me gusta más la entidad material, ¿sí? Y eso corresponde falso juicio de identidad. Tremendo, doctor. Ha sido una entrevista hasta el momento muy interesante, muy dinámica frente al tema de casación y obviamente los falsos juicios que hemos estado tocando.